Grabando. Muy buenas. Ido casi 3 semanas sin encontrarnos, sin vernos, sin saber de nosotros. Y pues bueno, que sea este el momento para darnos la bienvenida, para mandarnos también un abrazo en esta distancia, recordar que hay que autocuidarnos bastante. Eh, Tenemos que autocuidarnos bastante, porque los demás no están haciendo mucho por cuidarnos, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo ha aumentado los índices de contagio, que obviamente era algo que se esperaba, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Bueno, estudiantes, establecí una especie de menú para el día de hoy, en el cual va primero, bueno, acerca de las nuevas reglas o las nuevas disposiciones que vamos a tener para este semestre. Las disposiciones en cuanto a la asistencia y en cuanto a la evaluación no van a ser muy diferentes, no soy muy radical. Hablar algo sobre la tertulia y temas que podamos anclar y vincular para que no perdamos este pues para que esta clase no quede solo como de antropología y que la podamos vincular pues con demás actividades que tenemos. Mm, Hola Carolina Cruz, buenas tardes, acabas de llegar. Eh, Hubo una invitación a trabajar en las bases de datos, que es una página vinculada a la página que tenemos. Hola Carol Babativa, estás muy pegada a la cámara, estás muy grandota, te veo muy gigante. Y eh, bueno, iba, ¿no? En trabajar las bases de datos que están en la página, son bibliotecas virtuales para poder trabajar textos de una forma mucho más libre. Y por último, quise comenzar a trabajar problemas antropológicos que nos atañen a todos. En algún momento estaba tratando de trabajar, bueno, quería invitarlos a trabajar acerca de este asunto del COVID y las pandemias, pero me parece que es un tema demasiado mainstream ya como si no hubiera nada más y pues en algún momento se salir de este confinamiento y de esta pandemia. Entonces, analizando las edades de ustedes, quiero que trabajemos la juventud como categoría antropológica. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Entonces voy con el primer tema. Esperemos a que ingrese bien Felipe Triana. Felipe, muy buenas tardes, bienvenidos. Les voy a pedir que, por favor, apaguen los micrófonos y que para participar, que sea necesario participar, y utilicen el icono de levantar mano que aparece pues en los celulares, en el computador, ¿no? Es un símbolo de una manita más o menos haciendo así, que es para que puedan participar. Listo, arranco. Eh, Quería preguntarles qué pasó con los registros antropológicos. Primero, se suponía que, digamos, en este momento ustedes pudieran haber encontrado en la página los relatos antropológicos, pero dado que dado que muchos de ustedes manifestaron, bueno, de hecho una amplia mayoría manifestaron no publicarlos, ¿sí? Y cumplieron, digamos, con la tarea, pues no le vi sentido a publicar tan solo 3 o 4 elementos teniendo mayor, más cantidad, pues, de asuntos antropológicos. Entonces quería preguntarles un poco acerca de qué fue lo que les obstaculizó el haber continuado con el asunto de los registros antropológicos y les avergonzó, bueno, no sé si avergonzó, pero ¿qué les imposibilitó el haber podido publicar o haber hecho la actividad bien bonita en la página de internet? Y otra cosa, por favor enciendan las cámaras, pues es para saber de que están ahí pendientes. Gracias. Y bueno, participemos. No es un regaño, no es un juicio, sencillamente es una curiosidad que tengo por ese asunto. De hecho, les voy a mostrar aquí una cosita que tengo de quienes participaron y quienes definitivamente no quisieron participar de este asunto.
Registros antropológicos 10-14. Por ejemplo, Alejandro Carmona no autoriza, al Manuel Alfonso autorizaba solo el gráfico, Ángela Carrera no autorizaba, Diego Chávez no envió gráfico, de Cruz Carolina cumplió con todo, Franklin Cuadros no envió gráfico, Ana Duque sí, creo que sí envió, Lina Flores no envió, Gutiérrez Natalia, Lady Hernández, María no autorizó, hubo muchas personas que no autorizaron, entonces pues como que yo también me cohibí de, 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 de hacer eso, pues, ¿sí? ¿Por qué no quisieron que fuera publicado, digamos, Alfonso o Jennifer o Eh, Franklin Cuadros? Pues, Profe, creo que tanto yo como algunos compañeros no ah, quisieron publicar eso porque les dio más que todo como cierta intimidad de lo ok, que hacía con cada familiar. sí, ok, listo, es totalmente comprensible. ¿Alguien, digamos, no quiso participar por algún motivo ajeno al que manifiesta Juan? ¿Alguien? Pues, profe, a mí la verdad se me hacía muy personal el tema, se me hacía que llevaba cosas que eran como íntimas, entonces no quise publicarlo y que alguien leyera sobre lo mío. No, ok, listo. Bueno, es entendible. Bueno, entonces, yo quiero mantener la idea de publicar, de sacar la plataforma, pero entonces vamos a buscar otros elementos sobre los cuales hacer un registro antropológico. ¿Les parece? Profe, en mi caso fue porque no me lo O, dejó enviar. dime. En mi caso fue porque no me dejó enviar el archivo. ¿Se acuerda que yo le dije que se lo iba a corregir? Sí, recuerdo, sí. Y lo Bueno, iba a pues, mandar todo. pues No se me dejó enviar. sigue intentándole, que vale, todo eso sirve pues para ampliar el asunto. Bueno, listo, muchachos. Ya, entonces evacúo esa cuestión que tenía sobre los registros antropológicos. Bueno, les voy a mostrar. Ah, no, yo creo que ya les había enseñado que en la página que tenemos nosotros, la de antropología, no el Facebook, sino la página, hay una ventana llamada bases de datos o bibliotecas virtuales. No me acuerdo en ese momento el nombre preciso. Este año, este semestre, digamos que tengo las siguientes disposiciones. No saturarlos de trabajo. Digamos, si el semestre pasado trabajamos casi que una tarea semanal, aunque creo que no llegó a ser así, voy a relajar un poco más el asunto para tener más tiempo de leer sus trabajos, retroalimentárselos y en el caso de las correcciones, que tengan también el suficiente tiempo ustedes para corregir lo que tengan que corregir, ¿sí? De modo que tengamos unos trabajos óptimos. Espero que ese semestre no vayamos a incurrir en los errores que fueron corregidos en el semestre anterior, digamos, cuestiones de redacción, cuestiones de presentación de los trabajos, cuestiones de pronto copiar y pegar de internet sin citar, ¿sí? Sin hacer las debidas referencias, mejorar la redacción. Espero pues que tengamos superados esos, esos errores. Y listo, bueno, ahora, las nuevas reglas. Bueno, la puntualidad, que les agradezco a todos, y igual siempre he tenido un margen de 10 minutos para que lleguen porque están almorzando o atendiendo asuntos familiares. Vamos a encender las cámaras, ¿sí? De pronto, para que no se sientan intimidados, cuando vayan a participar, ¿sí? Cuando participen, pueden encenderlas. Los que gustemos tenerlas prendidas siempre, no hay inconveniente. De hecho, el video se ve mucho más bonito que solo hablando yo ahí como un monólogo. La asistencia, bueno, pues no voy a llevar una lista como en la vieja escuela, sino sencillamente tendré muy en cuenta pues que estén participando, bien sea
estando aquí nomás y tener más en cuenta la participación de modo de preguntas, en modo de opiniones, en modo de controversias, sí, de que interlocuten ustedes conmigo. Y la evaluación, vamos a mantener el mismo sistema de evaluación, es decir, retroalimento personalmente cuando hay trabajos, digamos, que haya que hacer de modo individual. También haré sesiones en las cuales tal vez no les deje un trabajo, pero serán sesiones para retroalimentar de modo genérico o más bien de modo general lo que haya que hacer en términos grupales, digamos, en vista que el profesor Luis insiste en el trabajo de la tertulia, entonces pues la tertulia que no sea un asunto individual, sino que sea un asunto que nos comprometa como equipo y como colectivo. ¿Están de acuerdo con ello o tienen alguna disposición? Pues yo estoy de acuerdo. Hola, No, Lady, señor, ¿cómo está bien, estás? está bien. Ok, Está bien. listo. Perfecto. Listo, entonces ahora pasando al asunto de la tertulia, ¿qué ha pasado? ¿Qué han avanzado? ¿Cuál sería como la temática que pues me quiero como enterar, digamos, en qué van para agregar, digamos, la antropología en ese campo? ¿Quién va a hablar? Que nosotros no hemos hecho nada sobre la tertulia. Ah, no se ha hecho. Bueno, entonces me imagino que esta semana ustedes tienen clase con Luis o con su profesor ¿cómo se llamará? ¿De español? ¿O hay un profesor encargado de ello? No. ¿No hay temática siquiera la tertulia? No, profe, no se discutió Sí, nada de la tertulia desde que entramos a la cuarentena. Digamos, los de 11 estaban con la idea, pero realmente no se llegó a nada. Y ningún profesor tampoco nos ha incentivado la esta, fuera de... No hay. listo. Sí, pues lo que pasa es que a mí la idea de hacer una La tertulia cuarentena. de modo virtual, pues no me parece lo mejor, pero pues digamos que el equipo de humanidades pues sigue muy interesado en ello y pues no es más sino apoyarlos, ¿verdad? En ese caso tenemos fallas no, tenemos vacíos en cuanto a que no tenemos una temática, no hay una temática todavía establecida, por lo tanto pues los invito de pronto a que piensen entre ustedes, de pronto discutan y sugieran de pronto una temática para este año, que bien podría ser el trilladísimo tema de la pandemia, de las pandemias, de las enfermedades, del encierro, o podríamos, digamos, ampliarlo un poco hacia los 50 años del colegio, o podríamos sugerir, digamos, qué ha sido la juventud durante todo este siglo o la juventud durante los últimos 50 años a propósito de los 50 años del INEM y que ustedes son jóvenes y yo ya me salgo de esa cochada ya oficialmente. No soy joven, legalmente no soy joven, pero sí tengo un lindo corazón juvenil y medianamente rebelde. Listo. Ahora, listo, vamos a entrar entonces en materia. Les voy a pedir que tomen apuntes, por favor. No necesariamente que tomen apuntes y me los muestren como si estuviéramos en tercero de primaria, pero pues sí que los tengan y los tengan muy bien tenidos. Listo, entonces voy a compartir pantalla para saber de qué vamos a ir en este momento. Vamos a poner el escritorio. Mental. Ay, Dios mío. Ya. Vamos a ver. Listo, esto está compartido. Ay, no puede ser. Ah, sí están viendo todo lo que necesito que vean. Bueno, entonces hay un documento y un texto para que empecemos a trabajar este periodo, algo que lo vamos a llamar como estudios de la juventud. ¿Listo? Les voy a proponer las siguientes preguntas para que desarrollemos medianamente. Pero Ay, pero no se ve.
No se ve el documento que estoy compartiendo. Espérenme. Ay, yo me salí. ¿Hola? Hola, hola. Algo se cayó acá en el internet. Yo lo escucho, profe. Sí, me escuchan por el teléfono, pero resulta que se me salió cerré la aplicación de computador, que es donde estoy compartiendo. Listo, bueno, en todo caso, quienes me están escuchando, vamos a hablar de la juventud, ¿vale? Podrían responderme, ¿qué es ser joven? ¿Qué caracteriza a lo joven? Y si es lo mismo ser joven urbano, llamémoslo así, o en entornos de ciudad, o ser joven Profe, se escuchó rural. no se escuchó bien. Repito, ok. Vamos a trabajar, a empezar hoy con esas tres preguntitas para que discutamos. ¿Qué es ser joven? ¿Sí? Sigue llegando gente. ¿Qué es ser joven? ¿Qué caracteriza a lo joven o la juventud? Aunque yo difiero en que joven y juventud sean lo mismo, pero pues ¿qué los caracteriza? Y que si es lo mismo ser joven en entornos urbanos, citadinos, a ser joven en entornos rurales. ¿Sí están viendo la pantalla, muchachos? ¿Que estoy viendo? Sí. Sí, la ven. Ok, yo no tengo acceso a la pantalla. Se me bloqueó el celular. Ok. Listo, entonces. Después de que trabajemos esas preguntas que vamos a hacer hoy, les voy a hacer una breve reseña de este documento que lo leí y obviamente después se los voy a enviar porque sobre este documento, Generación XX, Teoría sobre la Juventud en la Era Contemporánea, de Carles Feixa, un escritor español que lo leí en mi juventud durante la universidad para hablar sobre culturas juveniles, hace un rápido recorrido sobre lo que ha significado ser joven durante el siglo XX, ¿sí? Obviamente ustedes están en una juventud en el siglo XXI, por lo tanto ustedes deberían complementar lo que aquí aparece. Listo, pero entonces empecemos primero con la discusión. Primero, ¿ser joven es algo? Y si es algo ser joven, ¿qué sería ser joven? Pues Hola. es como una etapa, ¿no? O sea, sí es algo No, y es una no. etapa. Vamos a hacer las cuestiones bien. Levanten la mano. Tienen que levantar la manita. Espera un momentico, voy a cerrar el teléfono y ya lo vuelvo a... Hola, hola. Ok, ya, volvimos. Listo. Hay un icono que se llama levantar manita. Levanten la manita. Por quienes vayan a intervenir. ¿Qué ser joven es algo y qué es ser joven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Sí, profe. Sí, todos me escuchan. Sí, profe, Sí, profe. Ustedes que son jóvenes, ¿qué significa esa huevonada? ¿Qué es eso de ser joven, amigos?
Vamos con Sofía, luego Juan Manuel, luego Anita Duque, hasta el momento. Sofía Ortiz, buenas tardes, bienvenida a nuestra charla. Gracias por participar. Hola, hola a todos y todas. Cámaras, Pues yo creo cámaras, que vieja, cámaras. no, bueno, Solo mientras participen. No, ya la se, activé, no, no no se sé. limiten. Ok, listo. Yo creo que ser joven sí es algo y sería como ese tránsito por el descubrimiento, pues de acuerdo a las experiencias que uno va teniendo, así como el descubrimiento por el mundo, nuestro entorno, ¿sí? Como ese tránsito de conocer el mundo de acuerdo a las experiencias que uno. Listo, muchas gracias. Bien, muy bien. Óyeme, qué lindo peinado. Es que, es una niña como las ¿Cuál? generaciones que te preguntan, sí, soy joven, joven, sí. Esperen un momentico, esperen. Como Primero, una tapa, y todo es una tapa. Profe, no te estamos escuchando. ya, qué tonto. Es que me había silenciado yo. Es que los silencié a todos y entre ellos también a mí. Ahora sí, Juan Alfonso, perdóname. ¿Tienes para decir algo? Sí, pues conforme a lo que dijo Sofía, está también eso, que lo de las experiencias y todo eso, pero... Repite, perdona. Ok. Conforme a lo que dijo Sofía Arevalo, está bien que también Sí. nosotros estamos pasando por ciertas experiencias, pero también hay algo que, ¿cómo así? ¿Cómo lo digo? Pues que nos afecta porque no contamos con cierta, como por así decirlo, con ciertos privilegios que cuentan los adultos, porque por así decirlo, nos subestiman y piensan que no podemos hacer ciertas cosas o cosas así, entonces es algo como, pues, difícil de comprender, porque la mentalidad de Dime, un adulto, espera, sigue, pues la mentalidad de un adulto. pues es como ver a un adolescente como un niño que aún no es capaz de comprender las cosas. Entonces eso es lo malo de ser joven por el momento. Lo malo de ser joven. Di 3 privilegios de los adultos. Solo 3. Pues los privilegios de los adultos que, pues por así decirlo, ellos dicen que saben más cosas como del amor. También dicen que tienen como más cosas por el trabajo y todo eso. Aunque pues uno también ¿Qué lo... cosas? Como digamos así, pues la ropa, la comida, los ¿cómo se dice? Ok. Los suministros y todo eso. Sí. ¿Y qué más? Un último privilegio que según tú tengamos los adultos. Pues ellos dicen que también ellos tienen el privilegio de tener como más sabiduría. Ok. Que O porque sea, pues todo eso podríamos llamar lo que es poder. ¿Sí? exacto. Es como una dinámica política. Muy bien, muy bien. Ana Duque, cuéntame. ¿Tenemos aquí en el chat a alguien? Pues yo creo que lo de ser adolescente es como una etapa donde se revela prácticamente todo lo que va a ser una persona a futuro, porque más o menos es la edad donde ya uno empieza a vivir experiencias más cercanas a la adultez y donde prácticamente uno de a poco se va construyendo su personalidad directamente,
va empezando a tener principios, ideas propias, sí, empieza a tener sus propias experiencias de uno mismo. Entonces ya cuando es como la época de medio descubrirse para poder al final como ser alguien, y pues ya cuando se vuelven adultos, pues es como despedirse de toda esa experiencia para poder aplicar lo que uno ha aprendido en la vida. Y ya. Está bueno, está bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere agregar cosas? Sí, yo, solo que no me da la ¿Quién opción es? de levantar la mano. Hola, Borges. Hola, Borges. Uy, pero, bueno, viejo, usted como que ya se pasó de joven, mijo. Sí. Esa barbota. Hola, Juanchito, ¿cómo estás? La Bien, cuarentena bien. le ha afectado. Sí, no hay Listo, peluquerías Juan, abiertas dale. todavía. No las han abierto, yo también estoy greñudo. Dale, Juancho, cuéntanos. Sí, que pues para mí como la etapa de juventud es como, como abrirnos más al mundo y como Ojo, sentirnos pues como... espérate. ¿Qué es ser joven? ¿Qué es ser joven? Así, Sí, plano. ser jóvenes es, pues en mi opinión, ser jóvenes como sentirnos grandes, ¿no? Entonces ya está, no sé qué, la invitación a unos 15, entonces ya uno pues tiene como esa libertad de ir a, sí, a rumbear con los amigos. Y si no tiene como uno también ciertos privilegios, ¿no? Como de más salidas, sentirse uno un poco más libre, ¿no? Porque de niño usted todo es como más cohibido de lo que está afuera. Ya en la juventud empieza uno como a explorar nuevas cosas. Se convierte en un poco más libre, en mi opinión. Pero no en todos los jóvenes. ¿Quién habla? ¿Jenny? Ella, ajá. Yo, Jennifer, perfecto. Bueno, Jennifer, cuéntanos según tu experiencia, según tu vida, según tus conceptos, ¿qué es ser joven? profe, una respuesta concreta no le puedo Mm, decir, pero a pero experiencia enciende la es cámara como una porque qué etapa tal en que la no seas tú. cual, ¿cómo le explico? Una etapa en Prende la la cual los cámara primero. padres como que a veces cuidan más a las personas, a los chicos, ¿sí me entiende? Como para evitar quizás cosas malas que hayan hecho los padres anteriormente en sus juventudes y que no quieran que sus hijos ahora, los jóvenes por ahora, cometan esos errores. Pero pues, es que no sé cómo explicarlo. Lo estás haciendo bien, sin Pero lo que afán, tiene no te Fertice disgustes. es como la opinión que dan los padres. Y es como la perspectiva de usted de qué es ser joven. Sí, hay muchos papás que son muy conservadores, pero sí es como la opinión de usted, cómo ha vivido su juventud. Pero Sí, está va muy por bien, ese caso, continúa, porque hay continúa, unos Jenny. padres que son muy conservadores y no dejan que a veces pues los jóvenes disfruten o experimenten las cosas que necesitan saber o aprender para su futuro. Ok, para un momento acá. Dentro de los estudios, digamos, que se han hecho sobre la juventud, muchos han recaído, digamos, en que la juventud o la adolescencia, esta categoría social, es una cuestión que se ha creado conceptualmente desde las ciudades. Volvemos a la vez a la dicotomía urbanidad, urbano versus rural. ¿Sí? En ese sentido, las construcciones de lo joven, como lo han dicho, como un tránsito por el descubrimiento, como el alcance de ciertos privilegios de la adultez, como el ocio, la recreación, las fiestas que decía Borges, chocan frente a unos lugares en los cuales no se ha analizado a fondo cómo se vive la juventud, que es, digamos, lo que nos viene aquí a hablar Jennifer, que Jennifer dice, no, ¿cuál experiencia, cuál descubrimiento? Si antes, en el caso de ella, que ella proviene de provincia, ¿verdad, Jennifer? O sea, digamos, tu familia proviene de un entorno más rural, ¿cierto? ¿O me Sí, equivoco? sí, como de pueblo y eso. Ok. En ese sentido, Borges habla que es una cuestión conservadora. No, lo que pasa es que los valores son muy diferentes, ¿cierto? Hay efectivamente una necesidad de proteger, dice ella, de algunas cosas malas, y pues es básicamente prevenir a los jóvenes de
cometer los errores que cometieron los adultos cuando eran jóvenes, una constante que se va a ver siempre y en cada momento. Digamos, muy parecido a lo que decía Alfonso, que es una cuestión, bueno, Alfonso lo pone como una pugna de poder, ¿sí? Y es muy parecido, digamos, a lo que decían los estudiosos de la juventud en los años 60 en entornos urbanos industrializados. Frente a lo que ustedes me dicen, encuentro una cuestión muy, muy interesante, la que dice Duque, creo, que es una búsqueda de la construcción de la personalidad. ¿Sí? Sin recurrir a mi experiencia como ya sea mi experiencia particular, sino recurriendo a lo general, es en la juventud donde empezamos a buscar realmente quiénes somos o quiénes queremos ser, qué queremos ser, ¿no? Estamos en el borde de arrojarnos realmente a cuando se van a hacer aparentemente realidad los sueños de cuando le preguntan a uno qué quiere ser, odontólogo, y en un momento ya estamos siendo jóvenes y estamos mucho de ser odontólogos, y entonces tenemos que buscar realmente esa personalidad, qué queremos ser, cómo queremos ser. ¿Sí? Y yo lo pongo como que, bueno, necesariamente será que como latinoamericanos tendremos que buscar una forma de ser o una forma de estar. Sería como una pregunta que manejo ante, digamos, la emergencia de que no tenemos certezas, ¿sí? En esta generación, con ese contexto inclusive de pandemia, tenemos muchas menos certezas sobre el futuro de lo que antes. Entonces, ¿qué personalidad iremos a construir ahora, no? O la juventud a la cual ustedes pertenecen, ¿qué tipo de personalidad irán a construir? Les dejo ahí para reflexión. Me gusta el asunto que hablan sobre la libertad. Y sí, históricamente la juventud se ha visto como un momento de la búsqueda de la libertad, y digamos ahondar libertad frente a qué. Ya saben que he tenido sobre mis reparos frente a este concepto. Personas que no hayan participado y que escucharon a sus compañeros, ¿qué caracteriza a lo joven? ¿Cuáles son las características de un joven? Y los que ya participan también pueden participar. ¿Quién es? ¿Harold? Sí, señor, soy Harold, sí, Silvestre. Hola, Harold, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Cámaras, por favor, cuando participen enciendan sus cámaras. Sí, profe, lo que pasa es que yo tengo un PC de mesa y pues ese no tiene cámara. Bueno, no interesa, Harold. Ya listo, no hay problema. Sigue, continúa. Bueno, pues, ¿qué caracterizaría a un joven? Pues, ¿qué podría decir? Principalmente se podrían caracterizar en forma física, pues, también en que... Ok, vamos. También podrían caracterizarse en las oportunidades que podrían tener y pues, bueno, pues, ¿qué más habrían? Listo, detente un momento, Harold. De eso que estás pensando sigue siendo demasiado amplio. Dime 3 características. Hablaste de la parte física, bueno, 3 características de físicas de un joven pueden ser, o bueno, un número indeterminado. Frente a las oportunidades, bueno, di específicamente cuáles son las características de las oportunidades, ¿vale? Para empezar a construir entre todos nosotros un concepto de juventud. Pues bueno, su personalidad también, y por último, pues lo de las oportunidades, que sería, pues, digamos, potencial, ¿Cuáles? tal vez. Tendría buen potencial, una personalidad y pues, y lo de físico, sí. Pero ponle cuidado, Harold, que hace un momento hablamos que el joven no tiene personalidad, sino que está efectivamente o construyéndola, bueno, o tiene la buscando, oportunidad o de descubriéndola. Ok, entonces algo que caracteriza al joven es la oportunidad de construir, de construirse, ¿sí? Exacto. Listo. Gracias. Construirse. Habías dicho que tenía también unas cuestiones físicas. ¿Cómo sería eso?
Pues bueno, por lo general ellos en esa edad tienen un buen metabolismo, pues por lo que he oído visto, la verdad. Sí. ¿Tú no Pues eres, bueno, ellos? ¿Por qué hablas de ellos como si fueran ajenos? ¿Tú no eres joven? no, sí, pues claro, pero no estamos hablando de mí ahora mismo. Bueno, en cierta parte yo pertenezco a Incluye. esa parte, pero Listo, listo. ¿Cómo me dices? El metabolismo. ¿Qué sucede con su metabolismo? pues el metabolismo es lo que ayuda a una persona pues a digerir bien los alimentos y obtener bien las proteínas de otros factores. Bueno, y pues bueno, uno gracias a eso puede tener una buena condición física. Y pues bueno, Ok. sí, eso. Listo, sí, 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 muy bien, claro. Es una cuestión también del mejor momento de la humanidad, ¿no? Gracias, Harold. ¿Alguien más? Laura Quintero. Yo, profe. Es que no ¿Quién, encuentro la manita. quién es? ¿Quién es? Carolina. Hola, Carito, ¿cómo estás? Cámaras, por favor, y sigamos con si quieres responder la primera también, y si quieres responder a la segunda, ¿qué caracteriza a los jóvenes? Por favor. Bueno, yo, ¿cierto? Sí, Carolina, eres tú. Bueno, lo que caracteriza a lo joven para mí es que la verdad hace el cambio de que uno toma sus propias decisiones, aunque a otras personas les disguste, pero pues vive sujeto también a muchos cambios. Estoy como tímida porque nunca hablo. Esperen que No, pero bueno. coja confianza. Sí, tengo pena. Dale, les hacen confianza. Sí, ya me dio pena. Habíamos dicho, ¿lo caracteriza por tomar decisiones? Sí, es que ¿Por bueno. qué más? Lo estás haciendo bien. También falta de motivación. Eso cambia mucho también, vive sujeto a grandes cambios, a vivir muchas experiencias, a estrellarse en verdad de lo que es el mundo. Porque es que uno a veces está como vivía lo que le dicen, bueno, muchos de los papás, como es esto y es esto. Y algunas cosas no son así. Ellos ven como todo muy diferente porque ellos vienen de otro ciclo. Ellos no están acostumbrados, digamos, a lo que ya cambió, a lo que ellos ven ahorita y es muy raro, cuando para nosotros es algo como normal. ¿Y Sí, ya? sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Toma decisiones, de motivaciones, cambios constantes. ¿Qué más caracteriza a los jóvenes? También cambiar algunas normas que de pronto nos tenían los papás, pues, sí. También algunas Cambio veces, de normas. sí, una actitud también, a veces cambian una actitud con los papás, ¿no? Pues a mí me ha pasado, yo a veces cambio mi actitud con mis papás, porque uno ya tiene como con qué debatir con ellos, cuando uno ya no, cuando digamos a mí, cuando yo no salía de mi casa y eso, mis papás me decían como, es esto y es esto, y yo empecé como a vivir esa vida y a estrellarme, y no es todo como ellos lo piensan, porque ellos a veces dejan llevar de muchas, de lo que dicen los demás, de muchas tribus, algo así, mucho tabú. Mucho tabú, mucho tabú. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo por acá una lectura interesante también para dejar el tabú. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿O qué? ¿O tan charra está la cuestión? ¿O qué? Bueno, son jóvenes. Analícense ustedes. Pues, Miremos. Por ejemplo, yo agrego aquí, ¿qué caracteriza a un joven? Un joven lo caracteriza, bajo mi punto de vista, una extraña y constante rebeldía, así, sí, una rebeldía constante, ¿sí? no sé yo. ¿Quién es? Carita Albabativa, ¿cómo estás? Bien. Pues, profe, para mí lo que caracteriza a un joven, primero que todo, es la edad. Seguro son los ¿Qué comportamientos. edad? Bueno, muy bien, ¿cuál edad? ¿Quiénes son jóvenes?
pues ya como de los 15 años para arriba, pues me imagino que son, ya toman como esa adolescencia, como esa juventud. Segundo que todo, pues ¿Hasta los cuántos, amor? por ¿Hasta los eso cuántos los años? 17, 18 años, por ahí 17, sí, 17 y 18 años son como esa etapa. ¿Alguien de 19 años ya no sería joven? No me enteras si sería joven, pues como en esa edad, pero es como lo que ¿Hasta más lo qué edad se es joven? ¿Hasta qué edad se es joven, Carol? Y los demás. Hasta los 30, ¿no? No, por ahí hasta los Hasta 20 y los- pico. Profe, realmente Hasta los Pues, 50, no sé por para qué dejar está como, mental, ¿no? a los Uno 60 de ya los todavía es 16 joven. y 17 está en su plena juventud. Ahí uno empieza a querer experimentar cosas, a salir, a divertirse. Bueno, y es Pero también viene la época de la universidad. Ahí también usted se desinhibe mucho. como las actitudes Que con y los el amigos que van en la universidad y todo, eso también hace parte de la juventud. Yo llego como a los 30. Ya empieza uno con una etapa de adultez. Algo un poco ya más maduro, que los hijos, que la esposa, etcétera. desde los 26, hombre. Pues 30, eso 30. sería como, depende de los los 60. compañeros. 26. Pero profe, Yo. Sí, aquí estoy Profe, pendiente, sí, estoy escuchando. El sinónimo de edad es sinónimo de juventud. O sea, si usted tiene cierta edad, eso ya dice que usted ya no es joven, porque usted puede tener 40 años, pero puede tener el espíritu de alguien de 17. No Eso significa. define, eso Pero una lo persona define de 40, totalmente. pero una cosa es la mentalidad y sí, no, otra cosa hay es lo definición físico. legal. No, pero efectivamente, para superar esos vacíos, ¿no? Entre la edad mental, la edad espiritual y tal, legalmente se estipula que el joven es el ser humano entre los 14 años y los 27 para efectos legales. Es decir, usted a partir de los 28 años podrá sentirse como se le dé la gana, pero legalmente ya hace parte del mundo adulto, ¿sí? Bueno, nos íbamos a mirar históricamente también lo que ha pasado allí. Pero bueno, sí, claro, hasta los 30 años. Por ejemplo, mi mamá es muy bonita. Y entonces por ahí que día se enfermó por ahí una persona conocida y no, pero estaba joven. ¿Cuánto tenía? 45 años. Y para mi mamá es una persona joven a los 45. ¿Sí? Yo soy joven para mi mamá, para muchas personas. Y me siento joven, pero pues legalmente no. Sin embargo, vuelvo todavía con Babativa. Babativa dice que lo joven no caracteriza la edad, me ponen más o menos entre los 15 y los 30 años. ¿Qué sucede en esa edad, Carol, para que puedas caracterizarlo como joven? Y sigue, Carol. Y ahorita vuelve Sofía a hablar. Sofía, ya te doy la palabra después de Carol Babativa. Pues ya como en esa edad empiezan a tomar unos comportamientos como, ¿cómo te lo explico? Como una madurez, como un, no me lo explico, como, Algo específico, dime, un poco más específica. pero es que, pues empezando como la juventud, como ustedes le dicen, empiezan a tomar como actitudes como de rebeldes, ¿sí me entiende? Que ya quiere hacer cosas, que ya quiere experimentar ciertas cosas, y ahí es donde los papás a uno le detienen y le dicen como que no puedes hacer esto porque pasa esto, o mira mis espejos, o a cosas así, ¿sí? Como enseñándole no, porque si haces Sí. pasa esto, ¿ya? Entonces ahí ¿Tú ya, crees que pues, te pase cambio, cuando seas adulta? Carol, que no te escuché. ¿crees que cuando seas adulta vas a ser igual que los adultos actuales, diciéndole a los menores tuyos, tus hijos, sobrinos, amigos, no hagan lo que yo hice o algo así? ¿O esperas que esa adultez reprochadora, ¿sí? Esa adultez que se asume como la sabia, acabe con la generación de ustedes y ustedes digan, no, suerte, cuando yo sea adulta no le voy a decir a mis hijos, miren los espejos y bla, bla, bla? Pues ya no sé, o sea, cómo sería porque, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, sí, en mi casa, yo voy a hacer algo y como que no puedes hacer eso porque es que esto yo lo hice, pero yo simplemente como que no lo haría si ellos quieren experimentar algo que lo hagan y que tomen como sus mismos, ¿cómo te explico? Como sus consecuencias, ¿no? Sí. O sea que
la juventud es también una asunción de consecuencias, es empezar a asumir las consecuencias, ¿cierto? Sí, Sí, claro que sí, 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 tienes razón. Por eso existe, digamos, también la justicia, ¿qué? No, la justicia penal no, sino como un tipo de derecho penal específico para jóvenes, ¿no? Es muy diferente si un niño de 9 años comete un delito a si un niño de 15 años comete un delito. ¿Por qué? Porque pues hay unas dimensiones de pensamiento, unos desarrollos, unas madureces y la capacidad de asumir las consecuencias pues es diferente, ¿no? Y tuvieron que hacer eso en 1910 porque ya les voy a comentar. Sofi, ¿aún quieres hablar? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 fuerte y claro. Sí, yo quería decir que me parece que una característica de los jóvenes es como que se empiezan a apasionar, digamos, por ciertas actividades que les llaman la atención, ¿sí? Entonces es como mucho eso de, sí, como que se empiezan a apasionar por los hobbies o por lo que quieren hacer y, sí, lo que quieren hacer a futuro, lo que les empieza a gustar y eso se empiezan como a direccionar, digamos, en un ámbito, digamos, artístico, bueno, en fin. Y lo otro que quería decir es que Carol decía que de pronto es como desde los 15 años que se toma una persona como un joven, pero me parece que eso es relativo porque depende siempre de en qué contexto creces tú, sí, digamos, si a los 12 años ya no tenías casa, no sé, por ejemplo, sí, como tus papás murieron y no tienes familia y tuviste que empezar a vivir en la calle, pues desde qué edad empiezas a ser como un adolescente, ¿sí? A qué edad empiezas como a vivir como a vivir la vida de una manera más abismal, por así decirlo. Entonces me parece que es como un relativo y ya. Bueno, este asunto de la relatividad, eh, bueno, no podemos hacerle caso todo a lo relativo. Tiene razón los argumentos de Sofía, pues cada uno se aventura al mundo en momentos diferentes, ¿no? Pues hay personas que sí les ha tocado inclusive omitir el paso de la juventud y pasar directamente a la adultez. Digamos, hablamos de entornos indígenas, de entornos rurales, donde, digamos, no sé si aún siga sucediendo, los niños estudiaban hasta quinto de primaria, llamémoslo así, inmediatamente se vinculaban a la fuerza laboral agrícola, ¿sí? Y a los 12, 13 años ya estaban yendo a las cantinas, tomando actitudes netamente adultas, porque están efectivamente participando de la economía y establecían relaciones de pareja muy, muy para nosotros prematuras, ¿sí? Por eso es que, digamos, nuestras abuelas o sus bisabuelas tenían cualquier cantidad, un chorro de niños y empezaban su vida sexual desde los 13 años, omitiendo esos pasos rituales que, digamos, gozamos nosotros los habitantes de la urbe, ¿sí? Que son la posibilidad entonces de pintarse el pelito a los 13 años porque está loquita y está rebelde. No, no siempre se puede presentar ese asunto de la rebeldía. ¿Mm? ¿Alguien más? Por aquí en el chat estamos hablando sobre la edad mental. Bueno, hablemos un poco de ese asunto de la edad mental porque me ha causado curiosidad, ya que efectivamente muchas veces me han dicho que asuma la edad que debería tener. ¿Mm? Considero que lo hago, pues o si no, no estaría acá trabajando con ustedes y profundizando en este asunto. Pero, ¿qué es eso de la edad mental? ¿Quién la impone y qué se espera de la edad mental? Voy a escoger aquí al azar. Felipe Triana, María Valencia y Alejandro Carmona. Quiero escucharlos, amigos. Y obviamente los demás que quieran participar. Profe, Sí, pues Felipe, ¿cómo para estás? mí, ¿Tienes cámara? ¿cómo está? No me acuerdo No, quién profe, no. eres. ¿Tú eres el que baila dub? Sí, Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces sí me acuerdo de ti. Hola, bienvenido, hermano. ¿Cómo esto, estás?
¿Qué más, profe? Bien, Pues bien, bien, hermano. para mí, como por ejemplo, digamos, la imaginación, profe. Un niño de 8 14 años tiene más imaginación que una persona de 40, por decirlo así. Por falta de, no sé, digamos que curiosidad, se pone a imaginar, creatividad, no sé, la verdad. ¿La adultez supone la muerte de la creatividad? Sí, Eh, entre tú y yo, tú tienes que 16 años, me imagino. 18. Ok, listo. Yo tengo el doble de tu edad, tengo 36 en este momento. Tú tienes una creatividad que yo no tengo, digamos, según lo que tú dices, ¿sí? Sí, creo que sí. Qué podrías inventarte que yo no, que supones que yo no podría hacer dado mi edad, dado el desgaste de los años? Por ejemplo, no sé cómo... mm, ¿Un burrus musmus? tal vez. ¿Lo cree? Bueno, en lo que dices, obviamente son preguntas muy corchadoras, ¿no? No creo que sea fácil pensar que puedo inventarme yo que el otro no. Pero lo que dices, sí, 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 digamos que históricamente ha estado muy presente en que la llegada de la adultez supone un se desiste de la pasión por vivir y se desiste de esa, como de la oportunidad de generar alternativas de vida, dado que usualmente uno ve a los adultos, o históricamente o recurrentemente vemos a los adultos como adaptados al statu quo o al estado de las cosas y cada vez más conformistas y cada vez menos rebeldes. Pero qué curioso es cuando un adulto es rebelde porque se le ve como un viejo ridículo, ¿sí? Me he sentido viejo ridículo muchas veces, o no viejo, me he sentido como un adulto ridículo muchas veces, ¿sí? Porque pues ya uno dice, piensa uno como adulto que la rebeldía tiene una fecha de vencimiento y efectivamente le hacen creer a uno que la rebeldía tiene una fecha de vencimiento, que podría ser los 27 años, 30 años, cuando, por ejemplo, cosas que decimos en el mundo de los nuevos adultos contemporáneos. Pero es que usted ya tiene hijos, pero es que usted ya está trabajando, pero es que usted ya debería utilizar otro tipo de prendas, ¿sí? Eh, O y, sea, la es, y, y sociedad. son, y son los mismos jóvenes que crecieron con uno, que se rebelaron con uno, los que tratan de meterlo ahora en esa casilla de decirle, ya no se rebele más, ahora ingrese al mundo laboral, industrial, de oficina, de 8 a 5 p.m. y los fines de semana para estar con los hijos, en una familia ideal, con un carro, para salir los fines de semana a dar la vuelta y ya, y el mundo normal. ¿Mm? Cuando un joven no se revela, deja de ser joven. Los demás, vengan, falta gente por hablar. Felipe Triana ya habló, faltaba, ¿quién era? Jesús Molina y y Alejandro Carmona. Pues, profesor, o sea, realmente, como que usted mismo lo dice. Sí, o sea, yo soy Cámara, Alejandro. cámara. O sea, realmente es como la Jesús, misma ¿tú eres Jesús? sociedad, no, Alejandro. ¿No? No. La misma sociedad, Alejandro. Bueno, en la misma sociedad, pues mayormente como esa gente que, la mayor, por así decirlo, ¿sí? Como esas personas ya los adultos mayores, son los que imponen a una persona que vende su misma edad a decirle, te ves mal así, pero o sea, madura, ya tienes cierta edad, no puedes divertirte como lo hace un joven. Y creo que es eso mismo, o sea, como la misma gente de tu edad es la que te impone como que ciertos estereotipos para tú de cierta manera ser lo que ellos quieren que seas.
Ser lo que alguien quiere que uno sea. Eso me devuelve un poco a lo que habíamos dicho en la primera pregunta, que era la construcción de la personalidad y el descubrimiento de una identidad. ¿Será por eso que la juventud ha andado siempre en esa constante de desidentificación? Porque hay un querer ser impuesto y hay un querer ser que emana de sí mismo. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué quieren que seas y tú qué quieres ser? Exacto, o sea, es como, por ejemplo, yo quiero ser una persona Sí, sí. que a veces se distrae haciendo cierto tipo de cosas, ¿Quieres una ser eso? persona que, sí, pero ¿Quieres lo ser que una pasa persona es que distraída? hay un tema muy importante, que es como a veces si te comportas como un niño teniendo esta edad, ya te consideran un chico inmaduro. Y creo que es algo que caracteriza mucho a los jóvenes, eso de buscar la madurez y tener como cierto afán en conseguir esa madurez que realmente no tienes, ¿sí? Entonces es Mm, como muchas veces la diversión lo toman como sinónimo de algo que simplemente la tuviste en, de edad muy, muy pequeña, cuando eras un simple niño, y ya al divertirte, tú haciendo cosas que simplemente un niño hace para divertirse, terminas siendo ya un completo inmaduro o alguien ja, que no toma las cosas en serio. muy, muy bien. Compañeros, fuertes palabras de Alejandro. Interesantes, hay harto que hablar. ¿Alguien más quiere hablar respecto a lo que dijo Alejandro o respecto a lo que piensa de sí mismo? Yo, ¿Quién es? Cámara, por favor. ¿Carrera? No. Sí, Bueno, yo, Ángela. dale. Hola, Angelita, ¿cómo Profe, estás? pues algo que yo siempre he comparado con los niños y adultos es que los niños no piensan en hacer las cosas, ¿sí? Ellos no se cierran, en cambio los adultos, o bueno, la mayoría se dicen como, piensan mucho en lo que va a decir la gente, ¿sí? No les importa más y no lo que realmente quiere hacer uno. Ujú, ok. Eh, O sea que, según tú, digamos, una diferencia entre la adultez y la no adultez, la niñez o juventud, llamémoslo aquí, es que el joven, o más bien, todo aquello que no es adulto, no se detiene a pensar en lo que dicen o esperan los demás, es lo que más o menos estás tratando de decir, en Sí, modo o negativo, ¿no? sea, si O los sea que, adultos, bueno, sí, sigue. ¿Los adultos qué? la mayoría de los adultos puede que se encierren mucho en lo que piensen los demás de uno. Digamos, imagínate, o sea, una persona que tenga 50 años con el cabello pintado, un color fuerte, no lo hace porque, por la simplemente razón de que tiene miedo a que piensen los demás. Ok, bueno, hay tanto prejuicios del mundo adulto al juvenil como prejuicios del mundo juvenil al adulto. Pues porque eso que dices, digamos, pues, o sea, es prejuicioso porque pareciera que esperas que una persona que tenga 50 años no se pinte el pelo de colores fuertes, ¿o sí? ¿Cómo? ¿Tú esperas que una persona de 50 años no se pinte el cabello de tonos fuertes? O sea, pues yo no he visto, o por eso digo que la mayoría no lo hace. Ok, listo. Muy bien. Tengo una pregunta para volverle a Sofía, que Sofía había dicho que la juventud se desata como un apasionamiento por actividades de entretenimiento, de arte, de ocio. ¿Qué te apasiona, Sofía? Como joven, ¿cuál es tu pasión?
¿Qué te apasiona? Pues a mí me apasiona, por ejemplo, pintar y dibujar. También me Ujú. gusta mucho bailar. Sí, en general, como mm, pienso que me destacó mucho como en ese ámbito artístico. Eh, como, Mm, ¿Qué implica apasionarse a algo? mm, como que qué implica. Ah, ok. Como cuáles son las consecuencias o Sí, qué es malo. decir, ¿qué diferencia hay entre me gusta dibujar a decir soy un apasionado por el dibujo? ¿Qué diferencia hay entre me gusta pegarme la rumba a decir soy un apasionado por las danzas? Uy, pues yo creo que yo creo que cuando, digamos, una persona que le gusta la rumba, pues cuando va y está rumbeando, pues se apasiona. Pero si, digamos, yo digo como, sí, o sea, pienso que de pronto la diferencia entre apasionarse y decir como esto me gusta, como sí, ya en un Ajá. nivel más bajo, por así decirlo. Pienso que tal vez el apasionarse implica querer incluir eso en, digamos, de una manera como, no sé cómo decirlo, como para tu futuro, como quiero estudiar esto, quiero dedicar mi vida a esto, quiero Ok. desempeñarme en esto, ¿sí? Pienso que Mm, no se me ocurre ¿Crees que nada. es una regla? ¿Crees que esa condición del apasionamiento por alguna actividad de ocio o de arte o de algún saber es regla general en toda la juventud? Porque, digamos, desde mi punto de vista, que pasé por la juventud, que procuro alargarla y que miro la juventud como que más bien pareciera que la juventud actual más bien no le apasiona nada, ¿sí? Entendiendo la pasión como un aferrarse a la vida y que la juventud no se efectivamente no se aferra a la vida, no se apasiona o se apasionan a, llamémoslo, a actividades que no edifican la posibilidad de futuro. Hablo de recorrer calles, lo cual hice y hago, bueno, o hice, no he hecho últimamente, eh, la juerga, el consumo de sustancias sin ningún mayor, eh, mayor motivo que el consumir por consumir, no consumir para crear, la pérdida de, no de valores, sino la pérdida del sentido de futuro. Porque tú hablas que digamos que ese apasionamiento lo lleva a uno como a procurar construirse en el futuro, ¿no? Ser un artista, ser un escritor, ser un bailarín, ser un bohemio, pero, y tú debes conocer, y ustedes deben conocer muchos jóvenes con los cuales comparten, que efectivamente están desperdiciando su juventud porque no tienen ninguna pasión o no una pasión edificante. ¿Qué consideras de eso que digo? ¿Qué consideran todos los demás? Yo, pero pues yo creo que ¿Quién? ellos son, Hágale, Borges, hable. son como los tiempos, ¿no? Que han cambiado. Digamos, en los tiempos de mis papás, ellos sí se apasionaban cada uno por estudiar lo que hoy en día tienen. Que ahorita los chicos tienen como ya como lo fácil, ¿no? Todos quieren ser youtubers, todos quieren ser influencers, tienen como tomar los caminos fáciles, por eso creo Yo que no. no les apasiona pues ya, no sé, estudiar una medicina, ser abogados, alguna cosa así por el estilo. Quieren tomar ¿Qué te como los caminos apasiona? fáciles. ¿Qué te A apasiona a mí me ti? apasiona como la actuación y la instrumentación quirúrgica. Son las carreras que tengo en Ok, mente estudiar. o sea, vas a ser un actor quirúrgico, vas a hacerte pasar por cirujano. Sí. Sofi, ¿vas a replicar o tienes la mano levantada porque se te olvidó bajarla? Pues respecto a lo que decías, me parece que eh, ahora tal vez los jóvenes nos vamos o sí, nos vamos tal vez por esos caminos porque, porque queremos como muchas cosas, pero al final no nos centramos en ninguna. Entonces, como que, digamos, si yo, sí quiero hacer muchas cosas, pero siento que
ay, no sé, como que no tengo mucho tiempo, digamos, para destacarme en todas, entonces al final fracaso en todas y me siento un fracaso y ya no quiero hacer nada, entonces como que busco más bien la manera de, no sé, empiezo como a hundirme y por eso tal vez uno recurre a como a esas cosas de callejear y así, pero digamos, hace muchos años tal vez era más fácil encontrar esa pasión porque pues había mucho tiempo libre, ¿sí? No había, digamos, por ejemplo, no había televisión, no había radio, no había internet, no habían películas para ver, no habían, digamos, muchos conciertos o cosas así como espacios para uno encontrarse en alguna actividad, ¿sí? Entonces, bueno, no, creo que no porque, no, retiro lo que dije, No, que para pensar otra cosa. no, estás hablando bien y de hecho genera una pregunta interesante para hacerte. Pero ya vuelvo a ti, y le doy la palabra a María Fernanda Valencia. Hola Mafe, ¿cómo estás? Bienvenida. Mafe. Ah, Chupío, se fue, se murió. ¿Cómo levanto la mano? No la levante, hable viejo, hable porque no todo el mundo sabe cómo levantar la mano acá. Hay un icono donde da los 3 punticos, o sea, toca la pantalla, hay 3 punticos y ahí aparecen unos iconos, ahí está el asunto. Mafe, ¿sigues ahí? Bueno, mientras Mafe regresa, Carmona había hablado un asunto también que me pareció curioso, que era el asunto de la madurez, ¿no? Entonces que se espera una madurez, no, perdón, era la Alejandra, que se espera una madurez, y me preguntaba yo si esa madurez es necesariamente la identidad, es decir, no podría haber una identidad inmadura que se sostenga. Y había también un asunto frente a la diversión, ¿no? O sea, que pareciera ser que la niñez y la juventud se caracterizan por la búsqueda y el encuentro natural de la diversión y que eso estuviera vetado para nosotros los adultos. Por ejemplo, hermano, eh, eh, no le salió levantar la mano a Felipe Triana. No, Felipe, entonces interviene así cuando quieras. Solo dices tu nombre primero, ¿vale? Perdón la interrupción. Por ejemplo, cuando me preguntaban acerca de mi trabajo y que yo cómo evaluaba o cómo eran mis clases, yo digo, no, pues mis clases son de que alguien tiene que divertirse en mis clases. Entonces me decían, es que eso es un payaso. Yo decía, no, al menos el que se tiene que divertir soy yo, ¿sí? Porque yo busco, o sea, que considero que el mundo divertido, pues es como más tranquilo. No considero que el mundo deba ser una cucharada constante de sufrimiento y sopas calientes, sino pues que hay que hacérsela bien. Entonces, cuando mis colegas escuchaban que me gustaba que las clases mías fueran divertidas, creen que mis clases no son lo suficientemente serias o lo suficientemente maduras, ¿sí? Y entonces entraban a descalificarme. ¿Por qué? Por situaciones como que yo no soy entonces el que busca el quiebre para rajar, el que busca que los estudiantes se lean entonces 3 tratados filosóficos por semestre para embutirlos en un mundo adulto, sino pues que busco refrescar efectivamente esa diversión y esa juventud como un estadio mental. ¿A qué voy? A que pareciera entonces que está prohibida la diversión para nosotros los adultos o para ustedes, los adultos de ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aprobarían ver a su progenitora o a su abuela bastante alicorada en una fiesta y que opte por pasar al centro del círculo en la fiesta de 15 donde todos los niños hacen y que empiece a perrear y que de pronto hasta haga un buen twerking? Esa sería Jennifer.
cualquiera. Harold, Franklin, cualquiera. Pues eso sería muy cool, ¿no? Bueno, ¿y lo han visto? No por eso mismo. Por eso digo que sería muy cool. Extraño verlo. ¿Extraño, dice Jennifer? No digo yo. ¿No? ¿Quién? Ah, ok. No, tío. ¿Por qué sería extraño? ¿Qué es lo extraño? Es porque usted cuando ve una viejita bailando o algo así, no, o sea, ya es muy raro, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, No, ahí sí está. hay, Como sí hay hipnotismo. videos de viejitas bailando. Oh, sí. Y lo hacen muy bien. Y se está bailando y haciendo un twerking bien sabrosón. Se está haciendo un buen twerking. ¿Qué crees que le va a pasar a esa viejita? Pues de pronto hasta la juzguen, ¿no? Ah, Sí. efectivamente. Con esos comportamientos tan diagonizados o algo así. Y tú, como esa viejita que hace el twerking a los 67 años, Carol Babativa con 67 años haciendo el twerking de moda dentro de unos 40 años, 50, 40, 50 años, dentro de 50 años. ¿Qué dirías tú si te fueran a sacar del círculo de, oiga, abuelita Carol, usted está muy borracha, ¿usted qué diría para manifestar y que no le joden la vida? Yo qué diría, si de pronto si un joven lo hacen porque un abuelito no, o sea, tiene la misma capacidad. Pues en serio. No, y los abuelitos son tercos. Ellos no se dejan sacar de la rumba. No, ¿qué tal un abuelito baile mejor que uno y diciéndole que no? Bueno, Profe, sí, ¿quién? es como que no están acostumbrados a ver, por lo menos si lo hace una persona de 17 años y se pone a bailar, si están acostumbrados a verlo, pero una abuela lo van a ver súper extraño porque no es como, no están acostumbrados a verlo todo el tiempo, pues, en ese Sí, sentido. sí. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Hace hartísimo no te escuchaba. Me alegra mucho. Ya me acordé muy de Hola. tu cara, con solo tu voz me acordé de tu cara. Qué chévere, bienvenida. Alexandra, ¿tienes recuerdos vivos de Venezuela? ¿Tienes Ahorita suficientes no. recuerdos? ¿No? No. ¿Cómo es ser joven en Venezuela? ¿O En cómo era? Venezuela. ¿Cómo era? ¿Qué era ser joven en Venezuela en mientras estuviste allá activa? Pues salíamos mucho a jugar en las calles de la urbanización, hacíamos muchas cosas porque vivía en donde eran muchas casas y conocía muchas personas, pues, y es como andenes y uno siempre salía, en cambio aquí la diferencia es que siempre, a pesar de en cuarentena o no cuarentena, siempre he estado encerrada en el apartamento y cosas, pues, en donde vivo. Ujú. Y entonces es muy distinto por eso, porque nunca salgo aquí, allá salía como más. Ok, vale, póngale cuidado. Cuando pregunté qué era ser joven o qué era sobre la juventud, entonces, repito un poco, es un momento de tiempo que transita hacia una solidificación o una consolidación de la personalidad, hacia que por ende se espera que sea madura, ¿sí? Ese sigue siendo tan solo un momento en el cual se experimenta, se lucha frente a la autoridad paterna y se busca un ser, ¿sí? Se busca hacer algo, se busca efectivamente que esa identidad determine lo que se va a hacer o lo que se va a hacer en la adultez. Entonces podemos hablar de que de que la juventud en ese momento es una categoría de edad. Les pregunto, ¿creen que siempre ha existido la categoría de juventud? Sí, claro, sí. Yo no entendí la ¿Cómo es eso? pregunta, no escuché bien. ¿Me repite? Ya
Ya te la repito. Estábamos hablando, Sofía, que estamos hablando en ese momento de la juventud como algo que se puede definir, ¿sí? Porque es una categoría de edad, una categoría social. ¿Crees que siempre ha existido esa categoría social? Es decir, ese momento de diferenciar a los que no son adultos y a los que no son niños, siempre ha existido, es decir, digamos, en la Edad Media, en el Imperio Inca, no sé, en los diferentes momentos de la historia. Borges estaba afirmando que sí. ¿Cómo es eso, Borges? Sí, pues digamos que a mí me gusta como ponerme a hablar como con gente ya adulta y uno les pregunta de cómo vivían la juventud. Y no, ellos es que armaban sus minitecas, que se sentían súper grandes fumándose su esta cosa de cigarrillos. Les dirá que la juventud sí, como que en todas las épocas siempre ha estado. Eso que tú dices de cuando hablas con esos adultos, a mí me parece que estabas hablando era con adultos que estaban hablando de niños haciendo cosas de adultos, más no de niños Sí. haciendo cosas de jóvenes. Es decir, que no había juventud, porque hay actividades que son propias de niños, ¿no? Y bueno, que es la sobreprotección paternal, la educación en determinados sitios y aspectos, y hay unas actividades que son netamente adultas, ¿sí? Que son, ok, digamos, hablemos entonces del consumo de tabaco, consumo de licores, inserción en el mercado laboral, y hay unas actividades y unas actitudes que son netamente juveniles, que nosotros, digamos, en este siglo XXI podemos hablarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía esta chica de el ocio, ahí efectivamente la Casa de la Juventud, ¿sí? Que despierta en los jóvenes actitudes de reconocimiento artístico. Tenemos fiestas de 15 años que son efectivamente netamente para jóvenes. Tenemos productos de consumo juvenil, llámese videojuegos, llámese series de televisión, pero hubo un momento, les pregunto, ¿siempre ha sido eso en toda la historia? No, profe, yo creo que no. Muy bien, ¿quién habla? Jesús Molina. Cámaras, Profe, amigo mío. Profe, yo creo que eso no existió porque, o sea, no siempre existió porque, por ejemplo, mi papá me cuenta que cuando él era joven, a él iba a estudiar y le tocaba llegar a la casa a trabajar. Entonces, lo que quería mi abuelo era que él no directamente estudiara y no tuviera esa juventud, sino desde pequeño, desde que era un niño, ya se acostumbrara a trabajar, para que con eso pasaba de tiro largo y ya se volvía un hombre por ahí a los 15, 16 años y ya sabía lo que era trabajar y todo eso. Muy bien. ¿En qué entorno más o menos tu papá o tu abuelo, el que te contaba eso, vivía en un entorno urbano como Bogotá actual o vivía en un entorno más rural, más o menos? Era en el campo, profe. En el campo. En el campo. Ojo con eso porque, porque es bien interesante hablar que eso de la juventud, esos privilegios de la juventud, nos estamos encerrando solo a nosotros que tenemos la posibilidad, no el privilegio, la posibilidad de vivir en la ciudad. En el campo no se ha estudiado eso, no tengo conocimiento. Va a hablar Sofía y Ana Duque. Anita. Profe, pues lo de esto de la juventud y todo eso, yo creo que es algo que se ha ido construyendo. Y aparte, digamos, independientemente, digamos, en tiempos antiguos, que era cuando más, bueno, todavía se marca mucho lo de las clases sociales, pero pues antes, y también depende de donde uno vivía, era, digamos, diferente la adolescencia, porque digamos, mientras que en el campo, como digamos, mientras en el campo le tocaba trabajar a los niños prácticamente y no disfrutar a veces ni siquiera de su niñez, en otros sitios, digamos, en ciudades o lugares un poco más desarrollados, más citadinos, sí se podía, además de que no es algo que ha estado siempre, pues yo creo que es algo que se va desarrollando a medida de que va pasando el tiempo.
hasta llegar, digamos, a lo que Pues lo- es ahora. eso como en el comportamiento, en la ¿Quién manera de está hablando? disparar. ¿Quién va a hablar? ¿Babativa? Yo, sí. ¿Quién es yo? Espérate, Dalia. Carol, espérate. Escribe lo que vas a decir, que después de Ana viene Sofía y ya entras tú, ¿vale? Sofi. Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás, pero quisiera de pronto poner el ejemplo de algunas, por ejemplo, comunidades indígenas en donde yo pienso que sí se ve marcado como ese periodo de adolescencia de las personas, porque pues, digamos, cuando ya una niña, digamos, una niña indígena empieza a ser joven, adolescente, pues entonces las abuelas, las madres le empiezan a transmitir, digamos, ¿cómo es que se dice? La tradición oral, ¿sí? Como le empiezan a enseñar, pues, todas las tradiciones, porque pues ya está como adentrándose en ese periodo de tiempo en el que ya puede empezar a ejercer como esas labores, si me hago entender. Y no es tanto como para que ya sea adulta, sino como, no sé, lo veo más como que si está si está marcado eso, eres adolescente y no niña y ya vas a ser adulta. O por ejemplo también cuando las niñas, pues, por ejemplo, tienen su primera menstruación, entonces que es todo un ritual, que se les, no sé cómo se diga, se les aleja, digamos, de los hombres de la comunidad un tiempo, cosas así, ¿sí? Entonces esas son cosas que son propias como de la adolescencia, de la juventud, ¿sí? Como cosas nuevas que no son ni de niña ni de adulta, no sé. Pero bueno, el punto es que Ok, te invito a que profundices bastante en eso, porque digamos que sobre el mundo indígena se suele eliminar, se suele suprimir esa categoría de juventud y adolescencia, pero con lo que estás diciendo, parece que sí hay efectivamente un momento de tránsito en el que no es ni niño ni adulto y que se valora como tal. Estás hablando, digamos, del ámbito femenil, ¿no? Estaba pensando de pronto en algunos ritos masculinos y no he encontrado así en mi memoria que en los hombres de algunas culturas, de algunas tribus indígenas, pasen de la infancia a la juventud, sino que hay un ritual drástico y trágico, llamémoslo, no, dramático, hacia la adultez. Para un momentico para decir, oigan, pelados, qué chimba de clase, está súper bacana. ¿Qué opinan? ¿O solo yo estoy contento? ¿Aló? Está interesante. No, profe, está buena. Listo. Gracias, Sofi. Ahora sí viene Muy Carol. buena. Carol, ahora sí, Carito, lo que ibas a decir. Sí, Carol Babativa. Pues Te dije que tampoco, apuntaras lo que ibas a decir. porque como dice Jesús, era que a los niños ya como de 3 años para arriba los enseñaban a trabajar, pero no era como esa manera de que los vieran que hasta los 15 años ya va a ser un hombre, no, sino que lo verían como esa manera de que usted se defendiera a cierta edad. Cuando usted ya no dependiera de nadie, ¿sí? Porque por ejemplo mis papás también fueron así, y ellos, mis abuelitos, los que Dependencia. fue para que ellos se defendieran por sí solos y no tener que depender de nadie. ¿Ya? Eso que pones es muy interesante, el asunto de la independencia. Bueno, voy a tratar, ya son las 3:30, voy a tratar de ir cerrando un poquitico esto con lo que tenía preparado para hoy. Digamos que las preguntas me encanta que se hayan extendido, que hayamos podido tener un diálogo como hace bastante no lo teníamos. Bueno, el documento que les voy a dejar, les voy a sugerir, con el cual van a trabajar, se llama Teorías sobre la Juventud en la Era Contemporánea. Básicamente es un estudio, es un breve recorrido histórico que hace Carles Feixa sobre la juventud desde que aparece como concepto, como fenómeno y como categoría social. Es decir, que no siempre efectivamente ha existido la juventud o la adolescencia, sino que había un tránsito drástico entre la infancia y la adultez. ¿Qué sucede? Que con la revolución industrial de finales del siglo XIX, ¿puedes apagar el micrófono, Carol? Allá en la mesa, o sea, dentro del cuarto, allá hay un control y lo prendes. Carol, apaga el micrófono. Gracias.
En en la era industrial, los de las clases burguesas y clases medias, digamos, si eran niños que tenían un momento para estudiar algunas artes, algunos oficios o continuar estudiando. En las clases bajas, los niños iban directamente a engrosar las fábricas. Es decir, que entonces hasta desde comienzos del siglo XX, llamémosle desde el año 1900, es que se empieza a trabajar sobre esa categoría social, ¿sí? Y este autor va a exponer 10 generaciones, cada una de una década del siglo anterior, del siglo XX, denominada con una letra. Eso lo van a encontrar. Es como una especie de resumen del documento que les voy a hacer. La primera generación, entre los años 1900 a 1910, se va a caracterizar por el análisis de los jóvenes de las clases medias, ¿sí? Donde la adolescencia surge como un concepto psicológico, como un concepto social, en el cual los jóvenes van a buscar un renacer, ¿sí? En sí mismos, ¿sí? O sea, buscan como una ubicación dentro del mundo, básicamente laboral. En ese momento se van a crear instituciones únicas exclusivamente para los jóvenes, partiendo de que antes, cuando un niño, llámese de 13, 12, 14 años, cometía un delito, antes de eso eran puestos en cárceles con adultos ya totalmente corrompidos y corruptos. Entonces hubo la necesidad de mirar que esos niños no eran niños, pero tampoco eran adultos, y se van a crear entonces unas instituciones para empezar a separar etariamente, es decir, de edad, a estos elementos humanos. ¿Sí? Se crean unos elementos, se ponen en vista unos elementos rituales de la juventud, que yo podría decir en este momento, un elemento ritual de la juventud son las fiestas de 15 años, era lo que en algunos momentos fue prestar el servicio militar para los varones o los servicios de enfermería para las mujeres, ¿sí? Se empiezan a poner como atención a unos determinados ritos de paso, ¿sí? Hacia la adultez, haciendo que se prolongue bastante entre los 12, 13 años hasta lo que se consideraba la adultez normal, un periodo de transición. Esa teoría está basada en las teorías de la evolución de Darwin y así como se supone que el mono evoluciona hasta ser un humano y el humano evoluciona históricamente hacia la civilización, la adolescencia es un tránsito donde se deja de ser el niño salvaje, natural, a convertirse en un adulto civilizado, cultural. ¿Sí? En ese momento, la juventud no asume ninguna carga histórica de rebeldía, sino sencillamente se estandariza y se institucionaliza, que es una edad de poner cuidado. Los jóvenes burgueses en formación, mientras que los obreros aumentaban la fuerza laboral. Esta categoría de adolescencia que les estoy nombrando solo aparecía en las clases medias y altas. En las clases bajas no se veía. Luego, de 1910 a 1920, va a aparecer la generación B de Boy Scouts. ¿Sí? Entonces los jóvenes van a ocupar su tiempo libre, se van a caracterizar por ocupar su tiempo libre en grupos en grupos sociales con base militar, como son los Boy Scouts, en los cuales van a ocupar sus tiempos de ocio para evitar que ingresen en delincuencia. Hacia 1910 y 1920 ya presentaban altos índices de delincuencia juvenil. Recuerden que la revolución industrial deja muchos niños afuera en las calles sin ninguna real opción de vida. Entonces los Boy Scouts surgen como una contención de esa rebeldía o de ese desorden social que pertenecían los jóvenes. Eso se va a llamar escoutismo, ¿sí? Es decir, la generación de chicos Boy Scouts se caracterizaban por tener pantalones cortos, bueno, como lo referenciamos en televisión. Se afirma la juventud como algo específico y no como un tránsito a la adultez. Ahí aparecen filósofos como Walter Benjamin, que van a ver en la juventud no como un tránsito, como muchos de ustedes lo afirmaron,
sino como una categoría única que no hace parte de la edad, sino una categoría de conciencia social, ¿sí? Porque al hacer pasar a la juventud como un estado de tránsito, le quita un poco, o nos quitó un poco de seriedad. En 1920 a 1930 va a venir la generación K de las juventudes comunistas. Recuerden que en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue cambiar todo el panorama europeo. Más de 8 millones de jóvenes muertos, muchísimos más, ¿sí? Entonces la juventud tiene que reinventarse en ese momento. El Partido Comunista va a crear entonces las juventudes comunistas como lugares para contener a los jóvenes e instruirlos políticamente, e instruirlos en arte, instruirlos, es decir, ocupar ese tiempo libre ante la desesperanza que había generado la posguerra, o la Primera Guerra Mundial más bien, frente a la juventud. Es decir, Europa quedó devastada, entonces se acabaron todas las ilusiones de vida, se acabaron todas las ilusiones de un futuro, porque por un lado no había jóvenes y por otro lado los jóvenes estaban cagados del susto que fuera a repetirse una situación así. El servicio militar se instituye como un ritual de paso, ¿sí? Las juventudes empiezan a organizarse, pues vamos a ver, entonces en ese momento empiezan a verse las primeras organizaciones juveniles, ¿sí? En Colombia, en Latinoamérica también va a tener repercusión, y la juventud se va a asumir en ese momento histórico como un factor de cambio, ¿sí? Gracias a la revolución bolchevique de 1917, que fue la que instauró el comunismo o el socialismo en Rusia, y no fueron viejos quienes lucharon en eso, sino que fueron jóvenes que propusieron esa inventiva que decía, creo que era Carmona, esa capacidad de generar alternativas, de imaginación, decía Triana. Entonces van a generarse factores de cambio. Luego, todo esto hace parte de un análisis occidental, masculino y urbano. Obviamente eso le falta más elementos. Entre 1930 y 1940 va a aparecer la generación swing, que es el periodo entre guerras, ¿sí? En Alemania se van a crear las juventudes nacionalistas, o sea, para hacerle competencia a las juventudes comunistas, surgen los grupos nacionalistas, las juventudes hitlerianas, y en Italia unos grupos llamados valillas, que eran unas instituciones, al parecer así, unos espacios de socialización en los cuales a la juventud se le instruía en totalitarismos, en un nacionalismo absolutamente fuerte y totalmente extremista. Recuerden que esos jóvenes de 1930 a 1940 van a ser los que van a batallar más adelante en la Segunda Guerra Mundial, y ya conocemos un poco las catástrofes, ¿no? Se creó una crisis de autoridad y de conflicto intergeneracional, es decir, digamos que es el primer momento histórico en el cual los jóvenes se van a enfrentar contra los adultos. Frente a esos grupos radicales, extremistas, nacionalistas, hubo también unos jóvenes que decidieron hacerle quite a esa formación como tan rígida, y se orientan a escuchar músicas, al baile swing, y se van a llamar la generación swing, que disentían, es decir, se diferenciaban de esas juventudes extremistas, ¿sí? Entonces, digamos que aparece dentro de la categoría de juventud, van a aparecer dos vertientes, ¿sí? Unos nacionalistas empoderados del poder político, y otros que dicen, no, yo prefiero algo un poco más relajado y menos violento, porque esos jóvenes de 1930 venían siendo los hijos de las personas que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y ya conocían ese maní. 1940 a los 50, la generación de escépticos, hay un desencantamiento del mundo. Digamos que a 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Eso generó en la filosofía, en el conocimiento, en la ciencia, en todo, generó un desencantamiento con el mundo. Y esa juventud que viene ahí van a ser los primeros emos, llamémoslo así, los primeros existencialistas, que no van a ver gran futuro en el mundo, van a despojar a la juventud de ese vitalismo que nosotros actualmente le dotamos. Se perdieron los ideales. Los jóvenes italianos sencillamente se conforman con tener coche,
auto y trabajo. Y eso va a repercutir en demás sociedades a nivel europeo, que ser joven es sencillamente tener cosas materiales, un buen carro, una buena mujer y un buen trabajo. Se explota, vuelve a surgir la filosofía existencialista, porque recuerden que haber sobrepasado 2 guerras mundiales, pues realmente hace replantearse el valor de la existencia humana. Y hay un abatimiento, es decir, como una rendición frente al estado de cosas de la vida, dado en conformismo. Pero la generación escéptica también, durante ese momento, también la posguerra generó un crecimiento económico. Digamos, lo primero que les dije era en el ámbito europeo. En el ámbito norteamericano hubo un crecimiento económico, surgieron los medios de comunicación masivos, del auge de la televisión, surgió ya un mercado específicamente destinado a esos jóvenes, a estos adolescentes. Entonces estaremos hablando de la gomina o el gel, la cera para el cabello, chamarras, ropa adecuada únicamente para ese target económico, para ese objetivo de mercado. Y empieza la sociedad de consumo. En el lado de Estados Unidos, entonces, ya se crea lo que son las culturas juveniles, como de jóvenes que van a ser rebeldes sin causa, ¿sí? Y la juventud se va a poner como una edad de moda. Quiere decir que antes de esto no había un mercado para mantenerse joven, de cremas antiarrugas y tés y bebidas para mantenerse joven, sino que a partir de este momento, de los 40 y 50, aun cuando hay un escepticismo, los Estados Unidos, el capitalismo se da cuenta que es un objeto de mercado y se va a consolidar entonces una cultura. Va a ser tal vez la primera cultura mediada efectivamente por el mercado, no una cultura que nace de tradiciones como teníamos entendido, sino una cultura prefabricada. Entre los 50 y los 60 surgirá la generación del rock, la generación R, gracias al efecto que trajo el rock and roll. Tiene ese efecto de rock and roll, supera la lucha de clases, es decir, que al rock and roll se adhieren desde las clases obreras hasta las clases más altas, y desde Colombia hasta Japón, ¿sí? Se internacionaliza el concepto de juventud, y los elementos constitutivos que yo estaba preguntando, los elementos característicos de lo joven. Los espacios de socialización ahora van a ser los high school o las escuelas secundarias, ¿sí? Donde se van a generar los nuevos rituales. Entonces son cosas que vamos a ver dentro de la cultura norteamericana, como las logias, las hermandades, las fiestas de prom, el asunto de las chaquetas de prom, que tanto, digamos, identifican a los jóvenes cinemitas y de tantos colegios. Y esta generación va a arrojar, o va a generar, más bien, van a brotar una nueva sociedad emergente que se va a oponer al statu quo. Es decir, van a ser los primeros jóvenes realmente contestatarios, no frente a la autoridad paternal directa familiar, sino van a contestar frente al mundo que los había llevado ya a 2 guerras mundiales, a la crisis de los años 30, al auge de la mafia. Es decir, van a ser jóvenes con una conciencia social y una conciencia de mundo mucho más amplia, ¿sí? De aquí, esos jóvenes son una generación que consume, pero sin producir, ¿sí? Van a ser entonces los jóvenes que iban a las fiestas, a las pizzerías, a los autocinemas, pero no trabajaban para conseguir ello, como los de la generación anterior, sino que vivían de sus padres. En los años 40 hay un grupo que les voy a recomendar, un grupo juvenil que se llama los Teddy Boys, ¿sí? Que fue una subcultura británica, precursora de los punks, y en la generación de los 50, los beatniks, la generación beat, muy, muy ligados al consumo de drogas, muy ligados a la bohemia y a la poesía. Quiero parar aquí hasta este momento para que alguno de ustedes diga cualquier cosa mientras refresco mi garganta. Hola. Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, con hambre. Ok, yo también tengo algo de hambre. ¿Se le ibas a decir eso?
Sí, pues yo ahorita quería preguntar por qué, o sea, ¿qué se refiere? O sea, ¿de dónde viene la generación K? O sea, la K de generación K. ¿Por qué K? Listo. La generación K viene de Komsomol, de Juventudes Comunistas, ¿sí? De Kommunistische, ya te lo leo, que es una palabra rusa. Komsomol traduce. Traduce, ya es que esta mañana lo leí. Aquí en Wikipedia dice que era la primera organización de juventudes comunistas. Es un acrónimo de Komunistiski Soyuz Moldioski, o sea, Unión Comunista de la Juventud. ¿Mm? Como eso viene escrito con Ks por el alfabeto cirílico ruso, entonces así se denominó esa generación. O esos son esas divisiones que estoy narrándoles y que van a leer a profundidad en el documento, son puestas por Carles Feixa, ¿no? Son universales, es decir, no van a aparecer en todos los libros. Quiero parar hasta aquí porque creo que ya llevamos 2 horas hablando. Entonces, la actividad va a ser la siguiente, muchachos. Primero, van a leer el documento que se los voy a enviar, está en formato PDF, ¿sí? Escribo acá la tarea. Leer el documento completo. Segundo, cada uno de ustedes me va a responder al correo, para yo responderles particularmente, me van a formular 3 preguntas. 3 preguntas formuladas. Ya saben que pido buenas preguntas, ¿no? Esas preguntas, cuando yo se las devuelva, necesito que las copien y las peguen y las tengan dentro de sus apuntes, ¿sí? Al igual que las preguntas que me van a formular, ténganlas dentro de su cuaderno, porque pues son las clases, ¿sí? Y me van a elaborar una espiral de tiempo o línea de tiempo con gráficos de las generaciones del siglo XX. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Esto me lo van a responder la próxima semana. Cosa que dentro de 8 días... espérate, cosa que dentro de 8 días podamos retroalimentar este asunto y dentro de 15 días... dentro de 8 días, hacer una discusión como la que hicimos hoy frente a este documento y dentro de 15 días volver a poner otra tarea, es decir, que tengamos tareas cada 2, cada 3 semanas. ¿Están de acuerdo? Ok. Listo, Carlos, ¿qué me querías decir? Profe, ¿será que puedes repetir el segundo punto? Hacer una espiral de tiempo con gráficas de qué. Con gráficas de las diferentes generaciones que aparecen en el documento. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, claro, todas. Esto, ¿de hoy en 8 va a haber clase también? O sea, ¿va a ser cada 8 días? Sí, vamos a tener clase, pero actividades de tarea no, ¿sí? O sea, actividades de tarea no. Dentro de 8 días, o sea, quiero que tengan leído todo para, así como hoy hicimos una discusión o una charla bien interesante frente a este asunto, dentro de 8 días hablemos con base en el texto. ¿Por qué? Porque quiero crear unos grupos de investigación, unos grupos de exposición o investigación entre ustedes para que tomen un espacio, una década determinada, o también mira el aspecto latinoamericano, una década determinada, y hacer consultas, ¿sí? Y de pronto agregar eso a la tertulia. ¿Qué opinan? A mí me parece muy buena idea. Me parece bien. O sea que eso lo entregamos durante esta semana. No, póngale cuidado. Dentro de 8 días, gracias por preguntar, Jesús. Dentro de 8 días me entregan la tarea, ¿sí me entienden? Me entregan la tarea dentro de 8 días, es decir, el próximo miércoles. Pero necesariamente necesito que ya tengan esa tarea hecha para poder enriquecer la discusión que vamos a tener en clase. ¿Sí?
¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y pues que no haya hecho Sí. la tarea, pues hágala que realmente ese documento es interesante y es un tema apasionante, porque luego vamos a entrar también a mirar las tribus urbanas y poder analizarnos también a nosotros en el contexto. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, han sido muy amables por estar pendientes en esta clase. Muchas gracias por sus participaciones, por haber estado pendientes de todo. Y no siendo más, vamos a finalizar esta grabación. Y no olviden revisar mañana mismo la página de internet, donde tendrán el documento de lectura y los puntos de la tarea. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Listo, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias. profe, gracias. A usted, niños. Chao, profe, nos vemos. Profe. Chao. Chao, Sofía. Chao, Chao, profe. chao, Alexa. Chao, Ana. Chao, todo el mundo, porque son muchos para despedirme. Chao, profe. Sofía, ¿qué hablan? Esto no sé. Profe, pero una pregunta. Y claro, te escucho. Pues lo que tenemos que hacer es, lo hacemos en un documento de Word